encantada. Igualmente. Alejandro, eres psicólogo, la persona ideal para explicarme qué nos pasa cuando experimentamos adrenalina. La adrenalina es una hormona, ¿vale? Y es un neurotransmisor. ¿Qué quiere decir eso? Es una hormona porque viaja por la sangre a las diferentes partes del organismo, y es un neurotransmisor porque interviene en el circuito neuronal, ¿vale? Aumenta el flujo sanguíneo, ¿vale? Es decir, es como una excitación. Aumenta la tasa cardíaca, la frecuencia respiratoria, se dilatan las pupilas para ver mejor. Realmente tiene un componente de supervivencia que lo que te prepara es para la acción, o para salir corriendo, o para defenderte, ¿no? Incluso para quedarte parado. ¿Y qué situación da lugar a esa liberación de adrenalina? Cualquier situación que el cerebro interprete como peligrosa o como una emergencia, reacciona. ¿Un riesgo, el estrés, el miedo? Claro, por eso, por ejemplo, incluso situaciones de peligro simulado, como puede ser realidad virtual o ver una película, el cerebro interpreta las señales y reacciona y genera también, ¿vale?, la sustancia. ¿Y cómo puede llegar a ser placentero tener ese riesgo en nuestro organismo? Conforme generas la sustancia, también generas dopamina. La dopamina es la responsable del placer y del bienestar. Incluso después generas endorfinas, y las endorfinas, la función es un analgésico, es un relajante, es un opiáceo interno. Entonces, claro, al final no es cuestión de adrenalina, ¿no? Es cuestión del pack que te viene, ¿no?, a nivel bioquímico en el cerebro. ¿Y es posible que haya una persona que experimenta satisfacción y otro que experimente todo lo contrario? Absolutamente, es el cortisol. El cortisol, Hace que es todo lo la contrario. hormona del estrés. Entonces, claro, el cortisol realmente es quien lleva la glucosa al cerebro, ¿no? Y entonces, que te aumente los niveles de glucosa tal cantidad, te puede incluso bloquear. Entonces, al final el cuerpo te lo dice, necesito gastar un extra que tengo, ¿vale? Y encima, si luego vas a experimentar el placer por la dopamina y el relax y la analgesia de las endorfinas, engancha. Alejandro es psicólogo, pero además especializado en adolescentes. En adolescencia, sí. ¿Tiene mucha relación la adolescencia con el riesgo? Claro, porque los factores de personalidad que predisponen al riesgo son muy comunes en la adolescencia, ¿no? Es que si ves algún vídeo, más o menos te queda claro que la gente que suele participar son adolescentes. Si quieres en la consulta te puedo enseñar algunos de los vídeos, ¿vale? Y lo explicamos sobre la marcha. De acuerdo, vamos. Alejandro, relacionamos entonces el riesgo con la adolescencia. Correcto. ¿De qué edades estamos hablando? Hombre, si nos vamos a las cifras, por ejemplo, de gente que atienden con el tema del balconing, que es tan conocido, estamos hablando de unos perfiles entre 15 y 30 años. ¿Esos perfiles los encontramos en la región de Murcia? Sí, claro. La mayoría de los jóvenes que se atienden en consulta llevan alguna conducta de riesgo, porque o bien son conductas autodestructivas del tipo consumo de sustancias, o bien son conductas, por ejemplo, de riesgo a la hora de evadir policía, ¿no? El tema de pintar grafitis. Hay gente que pinta grafitis porque le gusta el arte, y hay gente que pinta grafitis por la adrenalina, ¿no?, de salir corriendo. ¿Son esas conductas de riesgo lo que más preocupan a los padres de los adolescentes murcianos? En principio sí, pero esto es la punta del iceberg, ¿no? Lo que hay que transmitirle a los padres que el problema son los valores que tienen detrás. Sona no conoce o no experimenta sensaciones como la culpa, sensaciones como la vergüenza, ¿no? Y encima el rechazo a la autoridad. Hay problemas grandes. Esto simplemente es una foto de esa mezcla de factores. Aquí hay rasgos patológicos, ¿no? Es decir, es antinatural porque no tiene respeto por tu vida, no tiene respeto incluso por la vida de los demás. A lo mejor no en este caso, pero la gente que conduce de manera muy agresiva, que coge una autovía a 200 kilómetros por hora, es decir, no tiene respeto ni siquiera por el prójimo. Entonces son unos rasgos psicopáticos, claramente, ¿vale? Además ni siquiera siente remordimientos. En este caso, digamos que en el momento en el que se ha difundido, nosotros lo vemos, es cuando ellos llegan a la cumbre, ¿no?, de la búsqueda del riesgo del éxito. Claro, de hecho te voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? Te voy a enseñar un ejemplo porque hay un chaval ruso que tiene muchísimos seguidores, ¿vale? O por lo menos lo tenía hasta ahora, era una promesa del ajedrez, y con 20 años él tenía muchísimos seguidores. Con 20 años al final ha caído en una de las acrobacias desde un piso número 12, incluso parece que eso premia más el hecho de quien lo consiga hacer, ¿no? Por decir, fíjate que arriesgo mi vida, ¿no?, con tal de ser diferente. ¿Qué pasa con gente que va aumentando el límite, ¿no? Es decir, que siempre va un poco más. Que necesita un poco más, lo que un poco más, por alargar ese proceso, ¿no? Pues al final, por ejemplo, el cocinero Darío Barrio lo decía, ¿no? Es decir,
A él le gratificaba la sensación de control de un salto base, pero que cada vez eso se te quede pequeño y entonces tengas que ampliar la dificultad, al final el límite está donde tú quieras y por desgracia en muchas ocasiones el límite está en el fallecimiento. ¿Por qué se va quedando pequeño? Pues porque, por ejemplo, y lo podemos ver en otro caso, ¿vale? Conocido, Álvaro Bultó. Álvaro Bultó, igual, ¿no? Empezó con paracaidismo, pasó a salto base y luego ya empezó con el WingFly. Cuando tú vuelas 200 metros, ¿por qué no vas a volar 300 y por qué no vas a volar 400? Es decir, si la droga interna que estás segregando, esa dopamina interna, es tan fuerte que no entiendes, es decir, tú tienes una falsa sensación de control que realmente no existe. Tienes un control parcial. Entonces, al final, el límite lo puedes alargar hasta donde quieras. ¿Cuál sería el siguiente paso que vamos a ver en la sociedad? Esto siempre va a ir a más, ¿no? Por el fenómeno expansivo de las redes sociales. Lo que tengo claro es hacia dónde tenemos que ir nosotros, ¿no? Es decir, y es a controlar eso, mecanismos de control. Magaluf, empezaron las multas por 300 euros, van ya por miles de euros. Es la única manera, empezaron a darle apartamentos a los chavales bajos para que no saltaran desde un céntimo y un octavo a la piscina. ¿Hacia dónde vamos? A aceptar que las reglas del juego han cambiado y que tenemos que poner controles nuevos. Calles y pasos de peatones se quedan cortos para aquellos que ven la ciudad como un circuito. Sin más medios que su cuerpo, los aficionados al parkour son capaces de transformar un aburrido trayecto en una experiencia tan divertida como peligrosa. Hola Axel, Objetivo 7, cuéntame, ¿qué es el parkour? A ver, el parkour